Ya, vamos entonces inmediatamente con el periodista de biobiochile.cl, Matías Vega, está con nosotros en esta oportunidad para conversar acerca de los contenidos que ustedes se van a poder encontrar en este sitio web. ¿Cómo estás, Matías? Bienvenido. Hola, muy bien, muchas gracias. Feliz de estar acá, primera vez que estoy en el canal. Eso, muchas gracias a ti por acompañarnos en esta oportunidad. Sabes que es súper necesaria esta conversación porque sabemos que quienes nos acompañan día a día acá en Matinal Nuestra Casa, además de visitar canal9.cl, siempre están muy pendientes de biobiochile.cl, una tremenda fuente de información donde nos encontramos con todo lo que está pasando, con lo que hablábamos recién, ¿cierto? La COVID-19, el calendario de vacunación, además, súper útil, un aporte ahí tremendo que nos hacen, pero además también otra serie de informaciones que tienen que ver con lo que pasa afuera de nuestras fronteras. ¿Qué nos has traído en esta oportunidad para comentar? Varias contingencias que están pasando en otros países. Lo más cercano sería en el Perú. Bueno, Perú es un país que vive en crisis política. Ahora puntualmente acaban de elegir hace algunos meses a Pedro Castillo como presidente. Y ya están buscando forma de destituirlo. Uy, pero ¿cómo? Lleva muy poquito, bueno, es que fue bien polémico, hay que decirlo, ¿no? La elección en Perú ha estado envuelta también en la situación de los expresidentes, que algunos están cumpliendo condenas, otros están siendo enjuiciados, ¿cierto? Toda la polémica que hubo también con Keiko Fujimori, la contendora que llegó a segunda vuelta de la mano de Pedro Castillo, ¿cierto? O sea, ya llegar a ser presidente fue súper complejo. ¿Qué ha pasado desde entonces? Claro, o sea, y por dar algo de contexto, recordar que todos los expresidentes peruanos han sido procesados por delitos o presuntos delitos que se cometieron durante su mandato. Uno de ellos se suicidó durante la investigación. Para Castillo, cuando llegó a ser presidente, viene ya desde un principio sin muchas proyecciones de durar, porque básicamente lo único que tiene oposición, ahora se peleó de nuevo con su partido. Antes de eso, bueno, recordar que en los últimos 4 años, que es el periodo que dura nuestra presidencia, acá en Chile ellos han pasado por 5 presidentes. Uno de ellos duró 5 días. Y por lo mismo, porque la disputa de poder con el Congreso está siempre presente. Puntualmente ahora lo que pasó es que los diputados están viendo formas de limitar el poder del presidente, y lo que acusa el oficialismo es que están preparando terreno para sacarlo de nuevo. Perdón, ahí estoy. Disculpen, chiquillos, estaba hablando y nadie me estaba escuchando, pero ahora sí, Matías, es que te decía que claro, está complejo el panorama. Estamos revisando la nota que está en biobiochile.cl, donde además de buscar destituir al presidente Castillo, también están evitando una asamblea constituyente, y ahí nosotros conocemos muy bien este panorama, ¿cierto? De llegar, aquí no se llega a una asamblea, finalmente se llega a la convención constituyente para redactar una nueva constitución. ¿Es lo mismo que busca Perú? Depende, es que el escenario es distinto, pero también están los descontentos sociales. Ahora del lado de la derecha están también los temores de lo que, por ejemplo, lo que ocurrió en Venezuela, que la Asamblea Constituyente no era como la nuestra, sino que fue una forma que tuvo Maduro de apartar el Congreso y instalar uno propio, ya eliminar a la oposición por ese lado. Entonces, bueno, también es una de las cosas que se recrimen acá por parte de la derecha contra la convención en su momento. En Perú sí, específicamente la promesa de Castillo viene muy vinculada a lo que son los territorios rurales, de darle más importancia contra una élite política que está muy desprestigiada. Bueno, el Congreso prácticamente allá en Perú no confían en los políticos. Todos están, no todos, pero una buena fracción ha pasado por procesos legales por presunta corrupción y todo el asunto. Está complejo. Está complejo el panorama con nuestros vecinos, pero no solo en esta oportunidad nos has traído noticias desde Perú, ¿cierto? Desde nuestros vecinos. Entiendo que también ahora vamos a cruzar el charco, vamos a hablar de lo que está pasando en Europa. En Europa, en Inglaterra, puntualmente están sufriendo los efectos de lo que se conoce como el Brexit, que fue la salida de
del Reino Unido de la Unión Europea. Esto lleva ya un par de semanas en que han visto una desocupación récord en muchos rubros, siendo el más golpeado, o uno de los más golpeados, el de los transportistas, porque recordar que la Unión Europea funciona como fronteras abiertas, leyes conjuntas para regular todo el tema del comercio, y cuando Reino Unido se salió, dejó de funcionar con las mismas reglas que el resto de Europa, entonces perdieron mucho de lo que era el flujo de trabajadores, de transportes, de varias áreas. Hasta los carniceros están en crisis y por lo mismo están considerando que van a tener que ejecutar un montón de ganado porque no pueden procesarlo. Hasta ese nivel. Oye, está súper complicado el tema. O sea, estas son consecuencias directas del Brexit entonces, porque ahí es cuando nos ponemos a pensar, ¿fue una buena decisión o no? Recordar que eso fue algo que se votó también, la ciudadanía, y tuvo algo que decir al respecto. ¿Estarán medio arrepentidos ya o no? Es que no necesariamente, porque lo que esgrime los conservadores, liderados por Boris Johnson, que es el actual primer ministro, y que fue uno de los grandes impulsores de la salida, es que esto es un plan a largo plazo. Ahora están recibiendo los primeros golpes, ahora temen incluso por Navidad porque no pueden entrar los juguetes al Reino Unido. Hasta ese nivel. Están tomando medidas desesperadas como ampliar los permisos y todo eso para evitar ese escenario. Pero ellos dicen que esto es un tema de ganar autonomía para el Reino Unido, para que a futuro ya no dependan del resto de los vecinos como ellos han estado hasta ahora. Y puntualmente lo que decía el Reino Unido es que el resto de Europa se está aprovechando de ello y todo eso. Y aparte del tema de los migrantes también, que pueden ganar autonomía en cuanto a quienes reciben, que es algo que Europa hace algunos ya unos 4 o 5 años tenía muy abierto comparado con la agenda que tenían los conservadores en Reino Unido. Entonces todo es complejo. Claramente están viendo los efectos negativos. ¿Ya? Claro. También está el tema de Irlanda, que tienen una frontera hasta ahora abierta, y con el Brexit quedaron la del sur y la del norte separadas, cosa que es un problema porque es una zona muy conflictiva, que en los 80 había una guerra terrible. Entonces, con el cierre también lo primero que pasó fueron esos roces porque habían acuerdos de que eso no iba a pasar. Chuta, ¿no? Está complejo el panorama también en Inglaterra, en Reino Unido, ¿cierto? En general, porque, bueno, serán coletazos o no, pero lo cierto es que el panorama no está bueno. Y la crisis del combustible yo creo que es de las que más golpean a cualquier nación, ¿cierto? Acá lo sabemos muy bien también, entonces claramente va a estar medio complicado poder salir de eso, con anuncios además del presidente de que va a subir los sueldos, va a bajar los impuestos, pero ¿cómo? Si estamos en un contexto además tan adverso en todo esto. En pandemia encima. En pandemia además, no, está medio difícil. Vengámonos de nuevo acá a América, ¿cierto? Particularmente a Brasil. Los ojos puestos en este país, no solamente por los dichos de su presidente respecto de la COVID-19, ¿cierto? No quererse vacunar, que no lo dejaron entrar al estadio a ver un partido porque no tenía su pase de movilidad, ¿cierto? Y todas las polémicas que tiene. Esta en particular también lo ha acompañado desde el principio en su mandato, pasó un poquito colado en el contexto de pandemia hasta que empezaron los incendios en la Amazonía. ¿Qué está pasando en Brasil? ¿Qué está pasando con la deforestación de la Amazonía? Sí, o sea, el tema de los incendios comenzó en su primer año de mandato. Sí. Ya subieron a cifra récord. Bueno, como ya me explicaste, Bolsonaro tiene una postura negacionista sobre muchos temas que son consensos científicos ya, como el tema de la vacunación, del cambio climático, de la gravedad del COVID, bueno, todo ese asunto. Puntualmente lo que pasó fue que una ONG lo denunció por crímenes contra la humanidad, usando reportes que han sido elaborados por comisiones internacionales de expertos. Y lo que acusan puntualmente es que la serie de medidas que han estado tomando Bolsonaro durante su gobierno han agravado la situación del calentamiento global, claro, hasta el punto de causar cientos de miles de muertes en todo el mundo. Entonces explica que las políticas de Bolsonaro en términos medioambientales no solo afectan a Brasil, no son solamente un asunto de política interna, sino también un asunto de política externa.
Eso explica por qué Francia, Estados Unidos, todos estos países están presionándolo para cuidar mejor la Amazonía. ¿Qué es lo que alude siempre Bolsonaro? Pues que dice que lo dejen gobernar en el fondo dentro de su frontera, que lo que pasa en Brasil y lo que se decide ahí, que se haga o no con la Amazonía, es un tema que les compete solo a ellos como brasileños. Le aviso que no, señor, por algo es un lugar que ha sido también protegido mundialmente, ¿no? Entiendo que tiene categorías también la Amazonía, que también van de la mano con medidas protectoras. Claro, medidas protectoras que Bolsonaro desbarató desde el principio. Recordar que Bolsonaro llegó al poder gracias a la ayuda de los agropecuarios, ya que tienen incluso una bancada propia, que es una bancada de agropecuarios. Y literal, cuando partió el gobierno, les dijo a ellos, este es su gobierno, Claro. usted tiene la rienda. Entonces, con base en eso, empezó a desbaratar lo que son las fiscalizaciones, lo que son las leyes en contra de eso. Con eso aleonó a la gente que... no recuerdo los términos específicos, pero son criminales que le roban tierra a los locales para después deforestar y facilitar lo que es la minería ilegal, lo que es la tala ilegal, lo que es... Es que en el fondo ahí hay un muy buen negocio, ¿no? Cortar esos árboles, por ejemplo, lo que genera la madera, pero también cambiar el uso de suelo finalmente para tener más ganadería, que Brasil también es un gran productor de carne. Ese es otro tema, porque también es cierto en este sentido lo que defiende el gobierno, que Brasil sin su ganadería, de eso depende buena parte de su ingreso, de hecho es su principal área productiva. Entonces, si se cae la ganadería, se caen los ingresos del país, se cae el ingreso del país, aumenta la pobreza, toda esa cadena de sucesos. Entonces, bueno, es un equilibrio complicado, por decirlo menos. Y que claramente no se está logrando, pues si estamos priorizando, ¿cierto?, la actividad económica por sobre, básicamente, la supervivencia humana, ¿cierto? Si no cuidamos nuestro planeta. Está complejo el panorama. Nos has traído 3 noticias internacionales, Matías, que no vamos a decir que están buenas, en términos políticos, medioambientales y también económicos para las personas de las que hemos hablado en esta oportunidad, pero te agradecemos porque es un completo informe de lo que pasa fuera de nuestras fronteras. Es necesario también entenderlo porque, como ya lo decíamos con este último ejemplo, lo que pasa en un país no se queda solamente dentro de esa frontera, de alguna manera nos repercute a todos. Matías, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Nos veremos en la próxima, que tengas buen día. Y desde biobiochile.cl los invitamos también a visitar ese sitio web donde se van a enterar de